¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, hola. ¿Se me escucha bien? Sí, profesora, buenas tardes. Genial, Buenas tardes. genial. Bien, un segundito, vamos a sacar esto, así no se me mezcla. Ahí está. Bien, entonces, comenzamos con la clase de hoy, ¿sí? Vamos a estar hablando del aporte del acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico, ¿sí? Que es en lo que habíamos quedado la clase, digamos, pasada. Un segundito, ahí está. Bien, entonces, a ver, para que quede claro, quiero que ustedes presten mucha atención y que esto nunca se lo olvide. Lo siguiente, la existencia de un acompañante terapéutico presupone la existencia del equipo terapéutico. ¿Sí? Entonces, la existencia, escuchen, de un acompañante terapéutico presupone la existencia de un equipo terapéutico. ¿Sí? Es un ámbito, digamos, natural del trabajo. Todo lo que es el trabajo en equipo es esencial al rol del acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque nuestro rol, acuérdense que se considera un rol auxiliar. ¿Sí? Bien, hay algunos autores que acuerdan en que la implementación del acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico puede responder, a un par de necesidades. Por un lado, tenemos la necesidad concreta del terapeuta, ¿sí? De poder, como habíamos hablado en la clase anterior, poder trascender los límites del consultorio, y por otro lado, se conjuga con una necesidad del paciente y de su familia, ¿sí? Que demandan por ahí una atención específica en aquellos casos que sientan que por ahí se sientan imposibilitados de poder responder ellos mismos en la familia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que quede claro? Que se considera el trabajo en equipo como el único camino posible para sostener la eficacia del funcionamiento del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Porque si nosotros no trabajamos con un equipo terapéutico, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? ¿Cuál va a ser nuestra pauta a seguir? ¿Qué vamos a aplicar si no sabemos lo que tenemos que aplicar porque no hay un equipo terapéutico detrás? No podemos trabajar solo. Nosotros como acompañantes terapéuticos siempre vamos a estar trabajando con un equipo terapéutico. De lo contrario, si no tienen un equipo terapéutico, y lo voy a decir así bien fácil, bien simple para que ustedes se den cuenta, van a terminar siendo cuidadores. ¿Sí? Bien. Entonces, actualmente se encuentran obviamente que nuevas referencias con respecto al trabajo, ¿sí? Y a la relación con distintos profesionales en el tratamiento del paciente. A ver, hay algunos que optan por posicionarse desde lo que hoy se conoce transdisciplina, ¿sí? O como transdisciplina, que enfatizan mucho en optar todo este posicionamiento desde diferentes miradas, ¿sí? De cada disciplina sobre ese sujeto. Bien, a ver, en el ámbito, digamos, del acompañamiento terapéutico, al hablar del equipo terapéutico, que hace referencia en realidad a dos aspectos que son muy importantes. En primer lugar, hace referencia a que el acompañante terapéutico, como les dije antes, se incorpora en un equipo multidisciplinario, el cual está dirigido por un profesional a cargo del tratamiento, que generalmente es un psiquiatra o un psicólogo, que va a ser quien conduce y quien guía ese tratamiento, y en segundo lugar el espacio de supervisión del trabajo en equipo de los acompañantes y también la coordinación del mismo con otros
acompañantes terapéuticos, ya lo vamos a hablar. Pero en relación a este primer aspecto, donde dice que el acompañante terapéutico se incorpora en un equipo multidisciplinario, ahí tenemos lo que son las reuniones de equipo. ¿Sí? ¿Qué son las reuniones de equipo? En realidad es un lugar, podemos decir que es un lugar propicio en el cual se planifica la estrategia del tratamiento y del acompañamiento. ¿Sí? Es un trabajo en conjunto con un único objetivo, un objetivo unificado. Entonces, cada profesional, digamos, desde su área, puede manifestar, por ejemplo, lo observado, ¿sí? Para que esa información ahí circule y todos trabajemos en función de ese paciente. Es importantísimo esto de realizar las reuniones de equipo periódicamente. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros también reconocer los logros, reconocer las limitaciones con las cuales nos enfrentamos cada uno de los profesionales en relación a ese paciente. ¿Sí? También son esenciales estas reuniones porque ahí se elabora, ¿sí?, un pronóstico muchas veces mucho más ajustado a la realidad, con la participación nuestra, y también la consecuencia, obviamente, que planificación de esos objetivos. ¿Sí? Entonces es importante estas reuniones sistemáticamente. ¿Sí? Los datos que nosotros por ahí podemos aportar en estas reuniones son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes nos encontramos en contacto con la realidad de ese paciente, en su casa, en su dinámica familiar, en la escuela, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, la inclusión de un acompañante terapéutico cobra un sentido no solo a partir de la necesidad o a partir de ese pedido que formule el paciente, que formule su familia, sino fundamentalmente, como les dije antes, a partir del lugar que hace el terapeuta que conduce ese tratamiento. ¿Sí? Nuestra inserción como acompañantes terapéuticos siempre tiene un para qué implícito. ¿Sí? Y ese para qué no se basa en el sentido común, sino que en estrategias terapéuticas basadas en que en la evaluación, en la comprensión que ese equipo terapéutico tiene de la problemática del paciente y de sus síntomas. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el segundo aspecto al que hace referencia cuando hablamos de trabajo en equipo, que me parece, yo les quiero corroborarlo. ¿A dónde está? A ver si les hice un PDF. Sí, ahí se los comparto, perdón. Un PowerPoint, perdón, no un PDF. Ah, este no se lo había puesto. Bueno, ahí está. Me enganché hablando y me olvidé de pasar el PowerPoint, perdón. Es el tema de el espacio de supervisión, ¿sí? Que acá todo acompañante debe tener un espacio de supervisión. ¿A qué se entiende cuando hablamos de espacio de supervisión? Es un espacio, digamos, en el cual el acompañante puede plantear todas sus dudas, ¿sí?, todas sus inquietudes con respecto, como dice ahí, al devenir del acompañamiento en el que en ese momento se está trabajando. ¿Sí? Bien, después lo vamos a estar obviamente charlando un poquitito más adelante con respecto a esto del espacio de supervisión. ¿Por qué? O lo vamos a hacer ahora si no lo mezclamos. ¿Por qué? Porque, a ver, el espacio de supervisión, como les dije, es este espacio en el cual el acompañante va a plantear todas sus dudas, todas sus inquietudes que tenga con el devenir del acompañado. Hay diferentes, digamos, modalidades, ¿sí?, de espacio de supervisión, ¿sí?
Por lo general, ese espacio de supervisión está guiado por un coordinador del acompañamiento, ¿sí? Que mayormente es un psicólogo, o puede ser un acompañante que tenga mayor experiencia, el cual nos va a ir a nosotros ayudando a vislumbrar las dificultades propias del rol, ¿sí? Como le dije antes, ese espacio de supervisión puede adoptar diferentes características dependiendo de la modalidad del acompañamiento, ¿sí? Y dependiendo también de la institución en la cual nosotros como acompañantes nos encontremos trabajando. Entonces, puede constituirse como un espacio de supervisión individual o un espacio de supervisión grupal. Cuando hablamos de espacio de supervisión individual, ¿sí? Hace referencia a este espacio que está constituido por el acompañante y el supervisor, y el espacio grupal es ese espacio en el cual participan por ahí distintos acompañantes y un supervisor. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Vamos bien, profe, gracias. ¿Buena pregunta? ¿No? Bien. Bien, bien, bien. Ok. Entonces, como les decía, con respecto a esto de el espacio de supervisión, acuérdense que hay dos modalidades, individuales o grupales, y la función fundamental, digamos, del espacio de supervisión es poder ampliar la mirada, ¿sí? ¿Debido a qué? En gran parte debido a la cercanía del rol, ¿sí? Por eso muchas veces se precisa por ahí contar con un espacio que actúe como, digamos, intermediario, ¿sí? Entre el impacto de lo cotidiano y el rol terapéutico de dicha trama, ¿sí? Entonces, el espacio de supervisión constituye más que nada un elemento fundamental en esta triada de la participación del acompañamiento terapéutico, que es la formación, la supervisión y lo que es el espacio personal, que todo acompañante terapéutico debería contar con un espacio de supervisión, ¿sí? En lo que es el rol de nuestra práctica. Por otro lado, tenemos lo que es perfil del acompañante terapéutico, ¿sí? Que acá me gustaría que también ustedes por ahí participen un poquito. Recuerden que al principio de esta unidad hemos desarrollado de forma breve por ahí la historia, también desarrollamos lo que es el rol y lo que son las funciones del acompañante terapéutico, y también lo que es el lugar del acompañante terapéutico en el equipo terapéutico. Está focalizado toda su importancia en el intercambio con otros, digamos, profesionales, y también en su cuidado con respecto al espacio de supervisión. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué creen? ¿Cuál es el perfil que debería tener un acompañante terapéutico? ¿Quién le gustaría participar? Fernando. Hola, Hola, ahí te escuchamos, Fernando. eh, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras, no sé cómo hay. Yo creo que tendríamos que tener, no sé si presencia, carácter entre el paciente y, qué sé yo, entenderlos y comprenderlo en la situación de cada paciente. Bien, me gusta, gracias, Fernando, gracias. Gracias por participar. Bueno, Tenemos a Rocío. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Tener, tener un poco de empatía, de pensar en el otro, lo que está sufriendo el otro, y también poder acompañar a la familia, que también es un poco difícil, y bueno, eso.
Bien, empatía, y me gusta esto de también acompañar a la familia, porque acuérdense que no solamente trabajamos con el paciente, sino que trabajamos con la familia. Gracias, Rocío. De nada. Turquita, ¿qué anda por ahí? ¿Cómo estás? Profesora, buenas tardes. Me sumo a lo que decía Rocío, estaba por decir empatía, pero básicamente considero que en este tipo de pacientes que tienen diferentes problemas de salud, Alzheimer, etcétera, uno más que nada se tiene que armar de paciencia, porque así como ellos tienen en la vida diaria lapsos de memoria, por ahí no los tienen tampoco, porque tienen, por ahí recuerdan momentos de su infancia o creen que sus padres viven y te hablan, quiero ir a la casa de mis padres y cosas así, cuando nosotros sabemos que no es real lo que están diciendo. Por lo tanto calculo que la paciencia, sobre todo, aparte de la empatía y del carácter, como dijo el otro compañero anteriormente, la paciencia sobre todo es fundamental en este caso de pacientes. ¿Puede ser? Bien, sí, me gustó paciencia. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Evelyn, no te escuchamos, Eve. Tenés el micrófono desactivado, pero no te escuchamos. No sé si tenés colocado auriculares. Ahí parecería como que se escucha. No. María Cristina, Eve, no te escuchamos. Si querés, podés escribirlo en el chat. María Cristina, ¿dónde está María Cristina? Que no la veo. Ah, allá arriba, ahí te vi. ¿Escucha? Ahora sí. Sí, ¿cómo estás? Sí, en la mirada de cómo ver al paciente, aparte de contenerlo, tener paciencia, amarlos mucho también de motivarlos a seguir adelante, a salir de ese circuito, de esa enfermedad que está pasando, no solamente a ellos, también a la familia, de cómo motivar a que sigan ellos adelante con él, con el paciente que está padeciendo algunas enfermedades de Alzheimer, autismo y todo ese tipo de cosas. Para mí otra palabra y otra mirada sería motivación. Bien, me gusta. Gracias. Gracias. Tamara, Tamara. Acá estoy, acá estoy. Acá está. Bueno, comparto con lo que han dicho mis compañeros, lo que es la empatía, también la capacidad, ¿no? de establecer límites, ¿no? Y la resistencia también a lo emocional, de uno de ser neutro ante una situación para no caer, a ver, explicar en pocas palabras, no caer emocionalmente en lo que le está pasando con el paciente que estamos trabajando. Bien. Después tratar de formarnos en áreas también relacionadas en salud mental, que eso también nos ayuda un montón. Sería la resistencia emocional, que ya lo dije, la tolerancia a la frustración. Exactamente. Bien, bien, me gustó. La perseverancia también ahí, en el medio. Lore, Lorena. Hola, acá estoy. Buenas tardes. Bueno, yo creo que coincido con esta chica, con Tamara, bueno, con todos, ¿no es cierto? Pero para mi forma de ver, primero que nada, obviamente, siempre tenemos que ver con qué eh, paciente vamos a tratar, qué tipo de paciente. Y bueno, mantener el límite y algunos que necesitan, ¿no es cierto? Yo me guío más por el tema donde lo que a mí me gustaba donde trabajaba, que por ahí no nos sirve mucho meter lo que son, por llamarlo de alguna manera, sentimientos o esas cosas. Tienes que tener carácter.
tiene que tener bastante carácter y bueno, paciencia, por supuesto, y empatía más que nada, pero bueno, si es lo que te gusta hacer, creo que va a ser lo fundamental para tratar este Bien, tipo de paciente. ahí pegaste en una que acá la compañera dice vocación humana, Exactamente. ¿sí? Que Bueno, te guste. obviamente Evelyn también dice una formación acorde a la complejidad a realizar, constancia con el vínculo, aptitud disposicional, bien, tener motivación, que ya lo nombramos, comprensión de cada paciente, eso lo dice Paola. Laura dice tener capacidad de observación y saber escuchar para comprender y responder a las necesidades del paciente. Yanina, contención y transmitirle confianza, amor, siempre respetando el lugar que nos corresponde como acompañantes terapéuticos, pacientes, y mucha tolerancia. Bien, gracias. Esther, ¿me quedó Esther por ahí? Ahí no sé si me Sí, escuchan. se escucha, ahora Bueno, sí. buenas tardes. Coincido con todas, con todos, pero también creo que es fundamental la confidencialidad del paciente, eh, el trabajo en equipo también con otros terapeutas, ser empático, flexible, tolerante y Bien, tener capacidad de comunicación y organización también con el equipo y con el paciente. bien. Ahí tocaste algo que te voy a hacer una pregunta. Con el tema de la confidencialidad. Sí. ¿Cuál es el único momento que nosotros podemos romper esa confidencialidad que tenemos con Cuando el el paciente? paciente está en peligro. Yo creo que cuando el paciente está expuesto a algún, digámoslo, peligro, ¿no? Creo que ahí es a veces conveniente intervenir. Solo cuando el paciente corre algún tipo de O a un peligro. tercero. O sí, también, o por ahí uno como terapeuta también a veces corre riesgo cuando muchas veces nos dan funciones que no nos corresponden como terapeutas, también a veces eh, el terapeuta a veces es expuesto a maltrato, también creo que ahí es conveniente romper un poquito con la confidencialidad. Creo que es como un equipo, ¿no? Paciente, terapeuta y el equipo en general. Bien. Rocío, redondéamelo. ¿Cómo? Yo, Redondéame lo que dijo Esther. tener, lo que dijo fue como que cuando uno está en peligro o él mismo, o terceros o él mismo, ¿no? Así, como cortita. Exacto. Entonces, se puede romper la confidencialidad cuando corre en riesgo, por ejemplo, a ver, la vida del paciente o la vida de terceros, si el paciente viene y me manifiesta, por ejemplo, a ver, que tiene ganas de, siente esa necesidad de dañar a su mamá. Yo no voy a decir nada. No, no, al contrario. No, ahí sí hay que intervenir y avisar Bien, primero a quién. a la psicóloga, al psiquiatra, no sé, depende del equipo que tengamos. Primero al equipo terapéutico. Bien, no vamos a los padres directamente porque ahí No, armamos no, un no. despiole que ustedes Se arma el lío. imagínense. Primero al equipo terapéutico y en conjunto vamos a decidir, obviamente, cómo se sigue, por así decirlo. Genias. Turquita, Profesora, también puede ser posible que uno tenga que romper la confidencialidad con el equipo terapéutico o con la familia cuando el paciente recibe mal cuidado o trato por parte del cuidador. totalmente. Claro, el equipo Porque se puede charlar, ¿o no? claro, porque hay pacientes que por ahí no le dicen nada a los familiares por temor a que no le crean, pero sí se lo dice al terapeuta o al acompañante terapéutico de que recibe maltrato de parte del cuidador, entonces eso también es como que le hace retroceder en el tratamiento, ¿puede ser? Así es. A ver, con el equipo tratante se puede hablar, entre comillas, casi de todo, vamos a decirlo así.
a ver, si el paciente nos cuenta algo, no sé, a ver, un amorío, vamos a suponer que no pone en riesgo a nadie, digamos, y nos dicen, no contemos nada, no vamos a ir al equipo terapéutico, vamos a decir, no, porque Josecito me dijo que sale con Carlita, que es la vecina de la otra cuadra. Bueno, eso no, ¿sí? Sí podemos decir, bueno, Josecito está teniendo una relación muy linda por lo que me cuenta, listo, se terminó ahí. Ya que es algo que pone en riesgo, como dijimos antes, la vida de él o la vida de terceros o la ¿cómo decir? No la vida. Ay, se me fue la palabra. La salud en general, vamos a decirlo así. Ahí sí, obviamente que hay que contarlo, no tenemos que dejarnos, quedarnos callados. A ver, muchas veces nos sucede a nosotros en la vida cotidiana. Chicos, hoy en día vemos que salimos al centro y una pareja le está pegando, un hombre le está pegando a una mujer y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque, ay, no, y si vamos a hacer la denuncia, después tenemos que ir a declarar. No, sacamos el teléfono y filmamos. Bueno, eso está mal. Es lo mismo que haríamos con el paciente si nos cuenta algo y no hacemos nada. ¿Sí? Entonces, ahí les resumí, yo les coloqué algunos, ustedes obviamente que aportaron mucho más, ¿sí? Les coloqué actitud disposicional que va a favorecer lo que es el escucha, lo que es la observación, ¿sí? Y lo que es el carácter vivencial de nuestra tarea, también lo que es receptividad y contención, respeto, responsabilidad, ¿sí? Nosotros acuérdense que también trabajamos poniendo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer presencia, ¿bien? Tener sentido común, perseverancia, motivación, como habían dicho los compañeros, empatía, ¿sí? El tema de, como que también alguien lo había dicho, poner límites, ¿sí? Límites que sean firmes, pero no rígidos, no rotundos, ¿no? ¿Qué más me faltó? Flexibilidad, ¿sí? Saber Contención. adaptarse, ¿no? ¿Cómo? Un poco. Saber adaptarse un poco a las distintas adversidades o situaciones que se vayan dando a lo largo de la vida o del momento que estás con el paciente, sería también un poco. Sería totalmente. Y así, chicos, le podemos ir agregando un montón de otras cualidades o perfil que debería tener un acompañante terapéutico. Ser tolerable, ¿sí? Controlar nuestros impulsos también. ¿Bien? A ver, esta enumeración que yo les coloqué ahí, ¿sí? De estas características, ¿sí? Digamos que son con fines didácticos, como les dije antes, les podemos agregar muchísimas características más, ¿sí? Todas esas características obviamente que se van a ir vislumbrando en el desarrollo de, creo que todo el curso, y lo vamos a aprender desde que comenzamos a estudiar, ser empático con nuestro compañero, si necesita ayuda, ¿sí? Con lo que fuera. ¿Bien? Todas estas, digamos, capacidades posibilitan que las distintas funciones también del rol del acompañante terapéutico. Y al mismo tiempo, digamos que es fundamental, ya que el rol del acompañante terapéutico, acuérdense que es un rol auxiliar. ¿Ok? Ahora también tengo algo muy importante y esto sí o sí es tema de examen, sí o sí, no hay opción que no esté, es el tema de la especificidad del encuadre del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? ¿Bien? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Bueno, ya. Profe, una consulta. Dentro de, por ejemplo, dentro de un grupo terapéutico, un asistente social,
un asistente terapéutico, ¿cómo se diferencia? O sea, en lo que sea la vestimenta. A ver, mayormente el acompañante terapéutico, qué pregunta difícil. Sí, porque a ver, nosotros como acompañantes terapéuticos podemos utilizar o ambos, ¿sí? Obviamente que no ambos ni celeste ni ambos blanco, eso está más que obvio. El celeste 100% enfermero o camillero, o blanco, que puede ser médico o también los enfermeros, o si no, chaquetillas. Y de la otra parte también puede usar el mismo uniforme. Entonces es difícil, digamos a simple vista, por la vestimenta, diferenciar cuál es el rol de cada uno. Es muy difícil. La más simple o la mayoría, lo que hacemos es colocarnos en el ambo, ¿sí? Lo hacemos bordar, que diga AT y nuestro nombre. Pero es muy difícil, si no es, sin preguntar, saber cuál es el rol de cada uno, ¿sí? O a qué se dedica cada uno. Listo, profe, gracias. ¿Sí? No lo diferenciamos por la vestimenta. Sole, tenés el micrófono apagado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A lo que iba mi compañera con el tema del uniforme, de qué usar, hoy en día ya no se usa prácticamente el blanco y el celeste como que te identifican. Ahora andan todos de colores. Sí, Así pero sí, a ver, está prohibido por la ley, y ahí me hizo acordar también la otra compañera, el blanco, el celeste y el verde no se puede usar fuera de las clínicas. ¿Sí? bien. Verde cirujano, perdón, celeste enfermeros, o a veces blanco, y blanco muchas veces también los doctores. Está identificado por eso, por ese color nada más. Sí, hoy en día vemos enfermeros también con diferentes ambos de distintos colores, vemos médicos con, como te dije, a ver, una chaquetilla porque es pediatra, con, no sé, con gatitos, pero son colores muy identificatorios de esa área de salud, por eso se trata de no utilizarlo. Así que lo más conveniente sería poner AT y el nombre. Sí. Y lo que más usamos hoy en día son las chaquetillas, más que el ambo. Bien. ¿Sí? En mi caso, para mí es mucho más cómodo el ambo que la chaquetilla, pero eso lo va a decidir obviamente que cada uno de ustedes. Lo que pasa, o sea, yo atinaba la pregunta, soy Noé de nuevo, perdón. Atinaba la pregunta por el hecho de que por ahí uno, no sé, va a hacer un acompañamiento terapéutico a una escuela, y no, me parece a mí en mi caso, creo que a veces aparecer con un ambo, como que por ahí a los chicos como no sé, puede llegar a tener miedo o no. Por eso lo vamos a adaptar, depende de la situación. En una escuela quizás es mucho más conveniente, utilizar chaquetilla, y por ejemplo, si trabajamos con una persona adulta mayor, nos va a ser más cómodo quizás un ambo. ¿Se entiende? Listo, profe, listo. Bien, Salimos bien. Gracias. Bien. Aguarden, que bajo las manitos así después no se me confunde. Les decía, con respecto a el encuadre, que esto es sumamente importante, ¿sí? Antes de entrar en el tema de las modalidades, resulta sumamente importante definir el concepto del encuadre en el acompañamiento terapéutico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un concepto de gran utilidad en nuestra práctica. Bien, en primer lugar, a ver, es un concepto tomado desde el psicoanálisis, y en el que el acompañante terapéutico funciona, en este caso podemos decir como una brújula,
¿sí? O como sostén de la estrategia de trabajo. Si nos basamos en lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, que define al verbo este encuadre con diferentes significados, por ejemplo, encerrar en un marco, encerrar en un cuadro, encajar, ajustar una cosa dentro de la otra, entre otras. Nosotros nos vamos a basar en psicología, donde el encuadre hace referencia a distintos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? La definición del rol, el espacio, los horarios y los honorarios entre los más importantes. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hablar de las particularidades en el ámbito del acompañamiento terapéutico. ¿A qué hace referencia cuando hablamos del rol del acompañante terapéutico? ¿Quién se acuerda? Rol del acompañante terapéutico. ¿Sole? ¿Acompañar al paciente? Sí. ¿Qué más? Tratar de insertarlo nuevamente a la sociedad. Bien. ¿Alguien más? Tengo a Valeria por ahí. Prestar una escucha. Buenas tardes a todos. Bien. Hola, Valeria. Y el rol del acompañante terapéutico es más que nada una necesidad que tiene el terapeuta para poder seguir acompañando a ese paciente, ¿no? Fuera de su alcance. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Gracias, Vale. Soledad, perdón. No, ya hablé, profe. No, perdón, me quedé con la mano levantada. Lorena. Lorena. Se nos fue Lorena, no sabemos dónde está. Tamara. Perdón, se va a escuchar ruido porque estoy con mi bebé que está a sí. pleno todavía. No Perdón, se duerme perdón. la siesta. No hay Bueno, problema. brindar apoyo emocional y práctico a las personas que atraviesan ese proceso terapéutico, o sea, las situaciones de vulnerabilidad, de crisis, de quienes reciben asistencia, requieren asistencia, para manejar esas diferentes dificultades psicoemocionales. Bien, 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 me quedo ahí. Acá estoy. ¿Me Ahí escuchan? está Lore. Sí, te escuchamos. Perdón, no le había sacado el... Eh, para mí el rol es la necesidad de compañía y estimulación de la persona, lo que tenemos que hacer, ¿se entiende? Bien, sí. Sí, sí, Bueno. sí. Bien. Gracias. María Cristina. Profe, usted hace referencia a la especialidad del encuadre como acompañante terapéutico, ¿verdad? Dentro de la especificidad del encuadre, nosotros, Como AT, exacto. claro, nosotros nos deberíamos referir primero al marco, a la situación en la que estamos con el paciente, para recién plantearlo cómo vamos a poder trabajar en el encuadre con ellos. O sea, por ejemplo, si vamos a tratar con un niño que está con autismo o con problemas en la escuela, vamos a especificarnos en el espacio, que sería en el lugar, vamos a concentrarnos en el aula, cómo trabajar con él. A eso se refiere usted, ¿verdad? No pidió la especificación de qué sería el AT. No, O sea, yo pregunté cuál es el rol del acompañante terapéutico. yo le entendí con el encuadre.
Bueno, el rol de la acompañante sería sostener al paciente, acompañar, contenerlo en la situación en la que está atravesando. Bien, bien, me gusta. Gracias. Ay, te me perdiste. No te vi más. Ahí está. Gracias. Daniela. ¿Dónde está Daniela? ¿Me fue Daniela? Profe, buenas Ahí tardes. está. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes. El acompañante terapéutico también tiene diversos roles, múltiples funciones. El compartir, el escuchar, el observar, el ayudar a hacer las cosas. Bien, me A gusta. veces también a frenar impulsos, a contener, como decía una de las compañeras, sobre todo a estimularlo. Bien. Una cosa, ¿a dónde andas que no te veo? Te me perdiste. Daniela. Un segundo que voy a... Un ratito, Esther, de silencio porque me hace ruido el micrófono. Daniela, una cosa es el rol, y no hay que confundirlo, y otra cosa es las funciones. Las funciones del acompañante terapéutico es lo que vos nombraste. Contener al paciente, ¿sí? Ayudar a reinvestir, registrar, ayudar, ofrecerse como referente, habilitar esto del espacio para pensar, ¿sí? Intervenir, ¿se acuerdan? En la trama familiar, y otra cosa es el rol. ¿Sí? Ahora lo aclaramos. Gracias, Dani. Fernando. Bueno, eso yo justamente estaba por decir de cuál era el rol, que es también contener al paciente, ofrecerse como referente, como sostén a su desvanecimiento, tanto en caídas, incluirnos como terceros, ayudándonos y a revertir, como lo que estaba diciendo usted. Eso, como le dije recién a Dani, para que quede claro, esas son las funciones, Okay. ¿sí? Del acompañante terapéutico. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a hablar del rol, para que lo refresquen. Bueno, ¿Sí? bueno. Bien. Lorena. No, quería decir que por las cosas que estuve leyendo y ahora repasando un poco, en realidad el acompañante terapéutico no tiene un rol, o sea, no están determinados los roles y la función del acompañante, sino que se van generando después con el vínculo con el paciente. ¿Puede ser que estemos por ahí? Vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí. Claro, dice cuyo rol, bueno, no están determinados de antemano, sino después se van construyendo mediante el vínculo con el paciente. Yo recordaba algo de eso, pero bueno, estaba buscando. Vamos por el camino, vamos por el camino. Vanessa, gracias, Lore. Hola, ¿cómo andan? Bien. Es un profesional que actúa como auxiliar de salud. Sí, es un agente de salud capacitado para trabajar dentro de ¿qué? De un equipo de trabajo. Claro, multidisciplinario. ¿Sí? Y lo característico del rol, como dijo la compañera antes, del rol, en este caso del acompañante terapéutico, está dado en el vínculo, ¿se acuerdan? ¿Sí? En ese compartir. Bien, que ese vínculo se va a dar tanto en cuanto se haya un reconocimiento de un otro. ¿Sí? Y después, lo otro que nombraron los compañeros son las funciones del acompañante terapéutico. ¿Sí? Contener al paciente, ofrecerse como referente,
registrar y ayudar a desplegar todas esas capacidades por ahí creativas, habilitar un espacio para pensar, aportar una mirada amplia del mundo objetivo del paciente, ayudar a reinvestir y orientar el espacio social y el tema de intervenir en la trama familiar. Esas son las funciones. ¿Sí? ¿Bien? Bien. A ver, ¿cómo lo planteó Rossi? ¿Sí? El rol del acompañante terapéutico sabemos que ha sufrido desde sus comienzos muchísimas dificultades. ¿Sí? Es difícil por ahí especificar cuál es el rol en la práctica diaria, porque en muchas ocasiones se confunde con las funciones. ¿Sí? Algo que sí hay que destacar, que nosotros, acuérdense, no somos ni trabajadores sociales, no somos ni maestros integradores, no somos psicoterapeutas, no somos cuidadores, no somos, amigos, no somos familia. ¿Sí? Bien, acuérdense eso. ¿Sí? ¿Somos quién? Un agente auxiliar que se integra, podemos decir, a la tarea del equipo terapéutico, que interviene ¿dónde? En la cotidianidad de ese paciente, a partir de un objetivo que fue previamente, obviamente, pautado por el profesional que dirige el tratamiento. ¿Sí? Bien, ¿y por qué es tan importante el tema de nuestro rol dentro del encuadre? El rol del acompañante terapéutico debe ser explicado, debe ser aclarado tanto al paciente como a la familia, como al resto del equipo terapéutico. ¿Sí? O todas las personas, digamos, que interactúan. ¿Para qué? Para evitar estas confusiones con otros roles y con otras funciones. ¿Sí? Porque después, al no saber cuál es nuestro rol, ¿sí? Se da confusiones y nos piden, como dijeron ustedes, por ahí tareas que no son acorde a nuestro rol. ¿Ok? Ese rol siempre desde un comienzo, ¿sí? Antes de firmar el contrato o decir sí acepto, ¿sí? Aclaramos cuál es nuestro rol. ¿Sí? Que sea diferenciado de otras funciones, siempre para evitar el tema de las confusiones. Vanessa. Por ejemplo, es un marco delimitado de horarios, así, honorario y espacio. Es una herramienta que el profesional hace uso para poder intervenir. Exactamente. Digamos, esto que permite utilizar, digamos, ¿cómo se dice? Como que marca cuestiones, digamos, algo así. No me sale bien la palabra. Sí, nos permite a nosotros, si desde un comienzo tenemos especificado el encuadre del acompañante terapéutico, no detenernos en estos temas de que, ay, mira el horario de trabajo que tengo, ay, mira lo poco que me pagan por el acompañamiento. No, si nosotros lo definimos todo desde un comienzo, eso no nos va a desviar de nuestro trabajo, que va a ser con un único objetivo, que va a ser que intervenir con el paciente. Por eso claro, tratamos de... Perdón. Sí, perdón, vale. Es diferenciar el vínculo entre el acompañante terapéutico y el acompañante, digamos. Y el acompañado, digamos. ¿Qué cosa? ¿El rol? Claro, ¿o no? Por un lado, sí. Ah. ¿Sí? Pero por otro lado, acuérdense de que también deben tener en cuenta esto de que nuestro rol no se confunda con otras funciones. ¿Sí? Como la función de enfermero, como la función de niñero, niñera, por ejemplo, ¿no? Se me ocurrió, porque suele pasar. Por ahí suelen compañeros decir, bueno, al final estudié acompañante terapéutico o hice
el curso de acompañante terapéutico y termino cocinándole al chico. Eso no es nuestro rol, no es nuestra función. Después, y siempre lo aclaro, después, si María Cristina a mí me dice, sí, Naida, quédate tranquila que yo al mediodía le cocino al chico, y ella aceptó, María Cristina, te sellás la boca con cinta pegamento y no hablas más, porque lo aceptaste. Aunque no es ni tu rol, ni tu función como acompañante terapéutico. ¿Ok? Profe, Sí. actualmente trabajo con un niño y la madre lo quería mandar a maestra particular. Le digo, no, si yo lo puedo hacer. Y callada la boca lo hago, pero por el mismo precio, o sea, La maestra integradora también ahora. sí. ¿Viste? Cuando abrimos la boca, no sé por qué la abrimos, porque uno como que quiere ser servicial y se llena de trabajos que no nos corresponden. Sí, sí, profe, sí, no. Sí, es así. Gracias por tu aporte, María. ¿Vanessa? Sí, es diferenciar un trabajo del otro, del acompañante terapéutico que del cuidador, que no es Por lo mismo, ejemplo. la gente, digamos, la familia a veces confunde o se quieren confundir porque les conviene, digamos, ya sabemos en qué, entonces empieza, me haces el favor y terminamos cubriendo un montón de lugares que no nos corresponden y etcétera, etcétera. Exactamente. Por eso, desde un comienzo, nosotros especificamos cuál es nuestro rol. ¿Sí? Después tenemos Perdón, Nadia. Sí. Perdón, que terminó de quedar un poco claro, un poco me mareé con el rol, las funciones. ¿Lo podrías volver a repetir el rol solamente? El rol Sí. solamente, a ver, es como dice la compañera, así mucho más simple. Ok. Nosotros, como acompañantes terapéuticos, tenemos un rol de múltiples funciones, muchas funciones. ¿Sí? ¿Qué quiero que quede claro? Que entre esas funciones, ¿sí? No somos ni cuidadores, no somos enfermeros, no somos kinesiólogos, no somos terapeutas, no somos psicólogos, y pónganle todas las especificidades que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Nosotros somos agentes auxiliares de salud, ¿sí? Que estamos capacitados para trabajar dentro de un equipo multidisciplinario, siguiendo las estrategias que se tomó junto con ese equipo multidisciplinario. ¿Sí? Nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Mejorar el bienestar del paciente, y vamos todos por el mismo objetivo y por el mismo camino. Después, como le dije, como puse de ejemplo a María, después si María, la familia le dice, bueno, antes de que yo llegue del trabajo, el niño tiene que estar bañado y tiene que estar alimentado. ¿A ustedes les corresponde? No. 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 Pero si María dice, sí, dale, no hay problema, María se va a tener que sellar su boquita y va a decir, no, además de ser acompañante terapéutico, soy cuidadora. Sí, soy niñera. ¿Ok? ¿Sí? ¿Bien? La clase... Gracias. Ahora sí, gracias. Bueno, escuchen. A ver. Y no se olviden nunca también de esto de el vínculo, que si nosotros no podemos llegar a formar un vínculo, ¿sí?, con ese paciente, va a ser muy difícil que podamos sostener una estrategia terapéutica. ¿Por qué? Porque justamente el vínculo con el otro, el objetivo y el medio donde radica la eficacia del acompañamiento terapéutico. Acuérdense también que el vínculo se va a ir constituyendo a medida
que va avanzando, un vínculo no se forma de un momento para el otro. La clase que viene vamos a retomar el tema del rol, así les queda bien claro. Quiero terminar el encuadre, ¿sí? Después tenemos que especificar el espacio. ¿A qué hace referencia cuando hablamos del espacio? A ver, se fija obviamente que en cada caso, ¿cuál va a ser, digamos, el lugar de trabajo o del encuentro donde nosotros vayamos a trabajar? ¿Sí? A ver, por ejemplo, si es con un niño de 6, 7 años y el acompañamiento tiene que ser en la escuela. Bueno, a ver, el niño, ¿en qué horario va a la escuela? Mi hijo va a la escuela ahora desde las 7:15 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Listo. ¿Cuál es el espacio donde yo voy a trabajar? La escuela. ¿Cuál es el horario? De las 7:15 de la mañana a las 12. A las 12, chicos. Obviamente que si la madre se demora en ir a buscar al chico, no lo vamos a dejar solo en la escuela, pero eso es parte de nuestra empatía, ¿no? Algo que también me preguntaron en uno de los grupos, profe, si yo hago un acompañamiento en la escuela, ¿tengo que acompañar al chico al recreo? ¿Tengo que asistir al chico en el recreo? Sí. Depende, claro. Sí, la escuela abarca todo. ¿Sí? Que eso también para que sepan. Entonces, tenemos el espacio, que se debe fijar, obviamente, en cada caso, cuál será el lugar donde vamos a trabajar. ¿Sí? Los horarios, que hace referencia a esto de la frecuencia, de la duración de los encuentros, de los días y de las horas donde se realizan ese encuentro. Dentro de los horarios tenemos el tema del incumplimiento del horario, que es importante el cumplimiento de estos horarios para el devenir del acompañamiento terapéutico. En el caso, por ejemplo, que intervenga la familia también debe estar informada de cuáles van a ser los días y cuáles van a ser los horarios de ese acompañamiento. ¿Sí? Y en el caso que nosotros como acompañantes terapéuticos decidamos realizar algún cambio en esta variable de horarios, debe ser informado al paciente con anticipación y, si fuese un niño, a alguien, al padre o al tutor, vamos a decirlo así. ¿Sí? Bien. Otra cosa que suele pasar mucho, que es con el tema esto de la escuela, los acompañamientos escolares. ¿Y si el niño falta a la escuela? ¿Sí? Por X motivos. Yo cobro igual, no lo cobro. Eso también, chicos, aclárenlo. Porque después llega el momento del pago y te dicen, no, bueno, pero Josecito toda esta semana no fue a la escuela, o sea que no trabajaste. Aclaren eso. ¿Sí? ¿Se cobraría igual o no? Depende de lo que vos... de antemano hablemos. Claro. No, por eso yo les voy tirando pequeñas cositas que van pasando, que después, viste, nos quejamos, y creo que pasa en todo trabajo, ¿no? No solamente acá. Acá lo tenemos que se llama encuadre, entonces lo vemos. Y por último, el tema de los horarios, de los honorarios, que nos referimos a cuánto se va a pagar por el acompañamiento, nos referimos a quién se va a pagar por el acompañamiento y cuándo se va a pagar por ese acompañamiento. ¿Sí? Es muy, muy importante aclarar este punto desde el inicio del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Definir cuál va a ser el valor de la hora o de la jornada de trabajo. ¿Sí? También, ¿quién será el responsable de realizar ese pago? Porque hay algunos casos que es responsable la familia. Por la obra social. La obra social, las prepagas. En otros casos es el propio paciente, ¿sí? Y por último hay que aclarar la frecuencia del pago y a quién se le va a pagar. Porque algunas veces se le abona al terapeuta, otras veces se le abona al coordinador, otras veces se le abona al mismo acompañante terapéutico. Y otra cosa para aclarar en el tema de los honorarios es el caso de las salidas o de los paseos. ¿Sí? ¿Quién va a absorber esos gastos? ¿Por qué lo digo?
Porque algunas veces es el acompañante terapéutico quien abona, ¿sí? O el mismo paciente, ¿sí? Entonces, si abona el acompañante terapéutico, ¿en qué momento me van a devolver ese gasto? ¿Sí? Es muy importante aclarar todo lo relativo también a todas estas interrupciones regladas. ¿Qué me refiero? Vacaciones. Imprevistos, porque cualquiera de nosotros nos podemos enfermar, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué modalidad van a tomar frente a una llegada tarde, por ejemplo? Ante la ausencia, como le dije antes, del paciente. Todo eso debe fijarse con el paciente, con la familia, con los terapeutas, para poder sostenerse en el tiempo. ¿Sí? Y todo esto referido al encuadre está pautado a través de un contrato que nosotros vamos a firmar. Entonces, si ahí en el contrato dice algo que no nos, o que nos parece medio desviado, hablen. Porque una vez que firmaron, firmamos. Sí, pero vos acá, Dani, me dijiste que sí lo ibas a hacer, lo tengo en el contrato, y ahora me decís que no lo vas a hacer. ¿Ok? De igual manera, la próxima clase voy a retomar, el tema de el rol para que quede más que claro, y vamos a hablar de la diferencia entre acompañante y cuidador, que ahí le va a quedar mucho más claro cuál es el rol en sí del acompañante terapéutico, y nos queda hablar de las modalidades, ¿sí? Las áreas de inserción y el tema del momento del vínculo, ¿sí? Pero antes de hablar de eso, ya que hablamos del encuadre, vamos a hablar directamente en la próxima clase, cuando comencemos, de las diferencias entre acompañante y cuidador, para que quede mucho más claro el tema del rol, ¿sí? Ahora, los tengo que dejar, me pasé 5 minutitos, tengo que irme a la otra clase que me están esperando los compañeros. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes, y quédense tranquilos que retomamos el tema del rol y de las funciones del acompañante terapéutico, para que a ustedes les quede más que claro, y el día de mañana cerremos boca, como dice Hugo. ¿Sí? ¿Ok? Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Buena semana. Chao, chao. Igualmente. Hasta luego. Sí.